9:22. Vamos a ir a otro tema porque este martes la Cámara de Diputados rechazó por falta de quórum los artículos principales del proyecto de impuesto a los súper ricos. La iniciativa entonces pasa al Senado, pero sin contener esta propuesta que buscaba gravar el patrimonio y también subir el impuesto a las grandes empresas. Vamos a conversar del tema con la diputada del Partido Comunista, una de las impulsoras de la normativa, Carol Cariola. ¿Qué tal, diputada? Buenos días. Hola Sebastián, buenos días, gusto de saludarte. Gracias por acompañarnos. Oye, muy importante la nota que estaban dando recién. Quiero aprovechar el espacio para saludar a todas las alcaldesas electas a nivel nacional. Sí, claro, fueron una de las grandes sorpresas de este fin de semana. Mujeres y muy jóvenes, además, también a quienes veíamos en la nota. Bueno, diputada, conversemos sobre este proyecto, el impuesto a los súper ricos. Ese es el título del proyecto, pero en verdad queda poco de ese origen de la iniciativa en su trámite. Pasa al Senado. ¿Qué posibilidades hay de reponer allí este punto del impuesto a los súper ricos? Sí, bueno, primero quiero recordar, Sebastián, que este es un impuesto que se plantea por una sola vez al patrimonio, ¿no? Es decir, aquellos que tienen más recursos en nuestro país, patrimonio sobre los 22 millones de dólares, puedan tener un impuesto por una sola vez de un 2,5% para poder generar con ello una recaudación fiscal que permita financiar la renta básica universal de emergencia. Bueno, dicho eso, que es en el fondo el proyecto, el original, y que fue mejorado en la Comisión de Constitución con un impuesto además a las grandes empresas, a las ganancias de las grandes empresas de nuestro país, muchas de ellas que no solo han aumentado sus ingresos, sino que además sus utilidades, producto de que han rebajado los salarios, etcétera. Bueno, dicho todo eso, Sebastián, lamentablemente ayer lo que ocurrió fue que la derecha votó en contra de la indicación o del articulado del proyecto. Si bien habían votado en general a favor y logramos aprobarlo en general, cuando se llega a la particularidad, votan por separado la parte que establece el impuesto al patrimonio. Y solamente queda una rebaja del IVA a los productos esenciales que nosotros también la aprobamos. Bueno, el proyecto efectivamente no es que no hayamos tenido mayoría, éramos mayoría para aprobarlo, pero claro, tal como lo dices tú, nuevamente nos encontramos con este problema de los quórum calificados, necesitábamos más votos que no obtuvimos y lo que ocurre ahora es que pasa al Senado solo con la rebaja del IVA. Ya tuvimos ayer una reunión que se sostuvo desde la bancada transversal, que estuvo la diputada Camila Vallejo por parte nuestra, la diputada Alejandra Sepúlveda, el presidente de la Comisión de Constitución también, para poder establecer con la presidenta del Senado y otros senadores de la República el punto de que ellos puedan reponer la indicación en el Senado para que el proyecto, diputada, no se desnaturalice finalmente. ¿Y qué le plantearon los senadores? ¿Qué planteó la senadora Proboste? No, ellos están muy disponibles, nosotros estamos muy agradecidos de eso porque están de acuerdo. Ayer parte de los discursos que escuchamos en la Cámara era que esto era un acto no solo de justicia, de reparación, sino que además desde una necesidad concreta y económica. El país hoy día necesita recursos. El gobierno se ha dedicado a regatear derechamente con todo lo flight que puede parecer esa palabra y esa acción cuando se trata de las necesidades de las personas. Nosotros hemos sido muy insistentes, Sebastián, en la necesidad de tener una renta básica universal y al gobierno le hemos dado todas las alternativas para poder financiarla. Impuesto a los súper ricos, royalty minero, y sin embargo siguen en contra. Yo no puedo entender, de verdad, ayer varios parlamentarios les decían al gobierno y a la derecha cómo no entienden la señal que la ciudadanía les está dando. O sea, el fin de semana tuvimos una votación donde ellos quedaron a minoría absoluta respecto a la representación política nacional. Tenemos un presidente que tiene un 9% de aprobación, que no quiere dar pie, su brazo a torcer respecto de aquellas medidas que no le gustan porque perjudican a sus amigos y que ni siquiera los perjudican. Ningún súper rico se va a empobrecer por pagar un 2,5% de impuestos, diputada, por su patrimonio una sola vez. Bueno, ahora, solo se va a engrandecer. Ahora, hay algunos puntos para ir abordando las críticas al proyecto, las razones por las que también no alcanza el quórum, por ejemplo. Los parlamentarios del oficialismo dicen que, por un lado, esto es inconstitucional, insisten también en el gobierno en que esto no va a recaudar lo suficiente, entonces hay algunos puntos técnicos. ¿Qué le parecen esos argumentos? A ver, lo de la inconstitucionalidad es bien cuestionable, ¿no? Porque este es un proyecto, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un proyecto la determina la Cámara de Diputados y Diputadas por votación. Y nosotros votamos eso.
y se aprobó la constitucionalidad, por eso el proyecto está en trámite, de lo contrario no estaría en trámite, estaría archivado en la Secretaría de la Cámara. El Senado el día de ayer votó nuevamente la constitucionalidad porque hubo parlamentarios que insistieron en esa idea. Bueno, nuevamente se aprueba la constitucionalidad y por tanto la posibilidad de tramitación. ¿Cómo va a ser inconstitucional una reforma constitucional? O sea, cuando de lo contrario ya, si esto es inconstitucional, la Constitución se hace inmutable. O sea, no podríamos hacer ningún tipo de modificación. Hoy día estamos a puertas del cambio completo de la Constitución, afortunadamente con una mayoría progresista de centro izquierda importante para poder generar transformaciones estructurales. La derecha no tiene el tercio para poder bloquear los cambios, pero hoy día en el Parlamento sí lo tiene. Y lamentablemente esos son los efectos. Y creo que acá queda muy reflejado, Sebastián, cuáles son los efectos cuando nosotros hablamos del tercio del veto. Bueno, hoy día una minoría se termina imponiendo a una mayoría en relación a esta votación porque ellos no quieren, lo que no quieren básicamente, Sebastián, y con esto hay que ser muy transparente, más allá de todos los argumentos, lo que ellos no quieren es que los súper ricos de este país finalmente tengan que pagar más impuestos porque lo que dicen es que se van a ir del país, es que lo que establece se va a desincentivar la inversión. Sí, pero lo que establece la Constitución también es que esta es una facultad o una prerrogativa exclusiva del presidente en las materias de impuestos. Sí, pero esto nosotros lo estamos haciendo por la vía de un artículo transitorio que reforma la Constitución. Que es la misma discusión que hubo con el tercer retiro, ¿no? Exacto. Con el 10%, ¿no? Sí. O sea, de hecho ya hay jurisprudencia al respecto. La jurisprudencia es cuando existen antecedentes previos de metodologías utilizadas para otras leyes que ya son ley de la República. El primer retiro y el tercer retiro, para ser más exacta. Entonces, donde además el Tribunal Constitucional se pronuncia a favor de llevar adelante esa legislación. Entonces, mira, yo creo que lo de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad es una excusa de aquellos que dijeron, no, esta es una buena idea, pero sin embargo es inconstitucional. Bueno, es una excusa barata, a mi parecer, para no hacerse cargo. Y respecto de la recaudación, es bien discutible, Sebastián, porque la verdad de las cosas que nosotros hemos planteado, y al menos así también lo reafirmó Michel Llorrat, por ejemplo, exdirector del Servicio de Impuesto Interno, de que los mecanismos para poder lograr una recaudación están basados fundamentalmente en la posibilidad que tiene el Servicio de Impuesto Interno de fiscalizar y de asumir la cuantificación, por decirlo de alguna forma, de los patrimonios de los súper ricos. Entonces, y las facultades y las posibilidades las tienen. De hecho, existe un mecanismo muy parecido que es el impuesto a la herencia, que utiliza ya el Servicio de Impuesto Interno. Y de hecho lo pusimos como ejemplo, quedó mencionado en el proyecto de ley para poder utilizarse de mejor manera. Entonces, realmente yo creo que acá hay muchas excusas. Nosotros calculamos que la recaudación podía estar entre los 3.000 y los 6.000 millones de dólares, dependiendo de esta facultad que yo mencionaba anteriormente. Pero sin embargo, bueno, siempre va a ser insuficiente. Recaudar 3.000 millones de dólares, o incluso aunque fueran 2.000, Sebastián, son recursos que en este momento el Estado chileno no tiene. Diputada, en ese sentido, hay un asunto técnico estrictamente de la necesidad de recaudar, porque para eso se pueden buscar varios mecanismos, o hay también un asunto político de la señal que se está dando con este proyecto. Ambas cosas, ¿no? Obviamente a nosotros nos interesa la recaudación fiscal, porque claramente necesitamos recursos y ya no podemos seguir sosteniendo los argumentos del presidente diciendo todo el tiempo que no hay recursos, porque para las grandes empresas sí hubo recursos, cuando se requieren hacer otro tipo de gastos que son bien absurdos, como por ejemplo renovar los uniformes de carabineros, sí hay recursos, pero para entregarle plata a los chilenos y chilenas, para entregarle recursos para la supervivencia, para evitar que la gente tenga que salir de sus casas y que tengamos más de 6.000 contagios activos durante las últimas semanas, ahí no hay recursos. Entonces ese es el problema de fondo, que el gobierno cada vez que nos dice que no hay recursos, nosotros le respondemos de vuelta, sí hay recursos, están concentrados, lo tiene un grupo minoritario, el 1% de la población concentra más del 90% de los recursos en Chile. Cambiemos esa lógica y ahí efectivamente hay un elemento político que tiene que ver con la equidad. Chile es uno de los países más desiguales del mundo y no puede ser que esta crisis sanitaria, económica que hemos vivido, social también, la sigan pagando solo los trabajadores y trabajadoras. Es inaceptable, Sebastián, es vergonzoso. A mí me llega a dar vergüenza ajena de tener un gobierno que además teniendo un súper rico en la cabeza de este gobierno, en la presidencia, no sea capaz de entender que los privilegios de esta minoría, que es el 1% del país, que no son más de 1.500 personas en todo Chile,
finalmente no quieran poner un poquito, una sola vez. Es un impuesto por una sola vez del 2,5% para poder financiar con ello una parte, porque tampoco resuelve todo ni resuelve los problemas de desigualdad, pero sí es una señal política de que no pueden ser solo las y los trabajadores con sus fondos de cesantía, con sus fondos previsionales, los que y con el esfuerzo humano, los que costeen la crisis. Diputada, nos gustaría hablar de otro tema también y tiene que ver con el escenario político y la carrera presidencial, ¿no? Y los esfuerzos por tratar de buscar ciertos acuerdos en la oposición. Hoy día pareciera que viene una jornada bien relevante en ese sentido, porque en el Partido Socialista deberían tomar hoy día una definición sobre si ir a una primaria y con quién hacer esa primaria finalmente. ¿Cómo ve usted ese debate que se está dando en el Partido Socialista en particular, en la DC, imposible no vincularlo con eso, respecto a lo que está ya más organizado, que tiene que ver con el Frente Amplio y el Partido Comunista? ¿Le gustaría a usted que se sumara, por ejemplo, las fuerzas socialistas a esa primaria de ustedes? Sí. Bueno, esto es una opinión bien personal. Nosotros por lo menos hemos estado discutiendo durante, de hecho ahora a las 10 de la mañana tenemos una reunión también de la Comisión Política del Partido Comunista, donde vamos a analizar muy en detalle el escenario. Yo no quiero adelantar nada porque estamos precisamente en esa discusión. Al menos hasta ahora nuestra voluntad, y así lo hemos expresado, Sebastián, es poder unificar a las fuerzas progresistas y antineoliberales en función de una primaria común. Nosotros ya tenemos un candidato presidencial, ustedes ya lo saben, es Daniel Jadwe, quien además obtuvo un tremendo respaldo de las vecinas y vecinos de Recoleta en esta última elección municipal. Y bueno, estamos disponibles, ¿no? Afortunadamente Gabriel Boric juntó su firma, aprovecho de felicitar al Frente Amplio por ello. Van a lograr inscribir su candidatura presidencial. Ellos ya han manifestado su voluntad de concurrir a una primaria con nosotros. Y bueno, vamos a ver finalmente cómo queda resuelto esto en términos de cuáles son las fuerzas políticas que participamos de una primaria de centro-izquierda, progresista, antineoliberal, y eso es muy relevante para nosotros porque no se trata acá solo de juntarnos a todos por un tema de número. La elección del fin de semana dejó una lección. Eso le quería preguntar, ¿de qué forma se va definiendo un rayado de cancha para eventuales alianzas o primarias conjuntas después de lo que ocurre el fin de semana? ¿Quiénes caben en esa posibilidad? Bueno, lo vuelvo a decir, yo creo que yo no voy a hacer la definición por los partidos políticos, ¿no? Nosotros como Partido Comunista sí tenemos una definición muy clara y hace muchos años que tenemos una vocación transformadora, estructural. Yo creo que eso hoy día ha quedado ratificado, que además tiene un alto valor desde el punto de vista popular, y lo digo no solo por la elección de candidaturas muy emblemáticas que se dieron este fin de semana, como la Comuna de Santiago, ya decía el alcalde Jadwe, y otras alcaldías, Lo Espejo, con Javiera Reyes, sino que también porque hoy día nos hemos transformado en la fuerza de oposición con mayor votación a nivel nacional en términos de concejales. Crecimos de manera importante y creo que eso no es casualidad, también es una muestra de que el pueblo chileno dio una señal, lo vuelvo a decir este fin de semana, respecto de qué es lo que quiere. Y no solo tiene que ver con un tema etario o de género, no solo tiene que ver con las mujeres jóvenes, esto tiene que ver con las perspectivas de transformación. Chile quiere un cambio estructural y eso pasa por tener fuerzas de transformación política que de alguna manera entiendan en esa realidad. Y yo creo que hay sectores que han estado más abocados a más bien administrar el modelo que a querer transformarlo. Y eso me parece que es una situación, es una situación muy compleja. Diputada, pero las mascotas siempre están. Sí, un clásico ya de esta época. Oiga, diputada, pero a malla de los partidos en particular, bajo esa definición, quienes adhieran a una definición de ese tipo o que estén en sintonía con esa definición política, ¿podrían sumarse a una primaria más amplia? ¿Ustedes son partidarios de buscar una primaria más amplia que la que tienen hasta ahora? Bueno, eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Nosotros tenemos toda la disposición a ampliar este escenario totalmente, todo lo que sea necesario, pero con esta estricta definición política que tiene que ver con establecer una primaria entre fuerzas políticamente definidas, antineoliberales, con vocación de transformación estructural para el país, acordes con la necesidad de los nuevos tiempos y por supuesto también con lo que la Convención Constitucional ha venido expresando. Yo creo que en eso
eso, Ajá. sin duda, el Partido Socialista tiene que hacer una reflexión bien profunda y hoy día tienen una oportunidad histórica de definir de qué lado quedarse, ¿no? De qué lado estar. Es uno de los partidos que salió menos perjudicado en la elección de constituyentes. Ellos tienen una representación de 15 convencionales, a diferencia de la Democracia Cristiana, que quedó con 2, y de un partido que también tiene que hacer una profunda reflexión. Creo que así otros partidos de oposición, el PPD, en fin, pero al menos nosotros hemos dicho con mucha fuerza que creemos que acá la vocación transformadora y antineoliberal es de estructura de nuestro país, de terminar con estos niveles de desigualdad, de recuperar nuestros recursos naturales, de establecer nuevas formas de distribución de los recursos, son fundamentales para pensar en una primaria de conjunto. Así que bueno, en unas horas más seguramente vamos a tener noticias sobre esto. Sí, así estamos atentos a lo que vaya a ocurrir en el Partido Socialista sobre todo. Gracias, diputada Cariola. Que esté muy bien. Buen día. Muchas gracias, que esté muy bien.